Voy a seguir agregando. Ya. Entonces les decía, yo voy a ir verificando las diferencias respecto al valor promedio, sean estas negativas o positivas, pero me importa la magnitud de esas diferencias, no si el valor es positivo o negativo. Por tanto, a cada diferencia la voy a elevar al cuadrado. ¿Qué hace? Y quisiera que me auxilien ustedes intuitivamente. ¿Qué hace que yo eleve cualquier número al cuadrado? ¿Para qué me sirve elevar un número al cuadrado? Para volverlo positivo. Siempre va a salir positivo. ¿Y qué más pasa? Que es una gran ventaja el que salga positivo, porque ya no importa si son positivos o negativos, sino estoy viendo la magnitud, estoy viendo magnitudes. Pero hay un segundo elemento. El segundo elemento de elevar al cuadrado es que yo estoy brindando un ponderador implícito. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto da 1 elevado al cuadrado? 1. 1. ¿Cuánto da 100 elevado al cuadrado? Perdón, iremos por partes. 10 elevado al cuadrado. 100. 100. 100 elevado al cuadrado. 1000. A más diferencia, más peso, más peso, más peso, más peso, ¿no es cierto? Entonces, si el valor promedio era 1,70 y hay una persona que mide 1,71, la diferencia no le va a dar un peso muy grande. Versus, si hay una persona que mide 1,50 y resulta que la diferencia con el valor promedio es 20, 20 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Le va a dar un peso cada vez más grande, más grande, más grande. Va a sumar todas estas diferencias ponderadas y lo va a dividir entre el total de observaciones. Eso intuitivamente es la desviación estándar. Intuitivamente, ¿para qué me sirve la desviación? Perdón, la varianza. Intuitivamente, ¿para qué me sirve esa varianza? Esa varianza me sirve para ver cuánto del valor promedio mis resultados van a ir hacia abajo o hacia arriba. Pero hay una debilidad con la varianza. Como he elevado al cuadrado, y piensan que estaba hablando de tallas en centímetros, la varianza se ha elevado al cuadrado. Entonces ya no hablo de centímetros, sino hablo de centímetros al cuadrado. Entonces he cambiado la medida. Para volver a la medida original, a esa varianza le saco una raíz. Y como le saco la raíz, lo convierto en una desviación estándar y se vuelve ahora otra vez centímetros. Entonces la diferencia del valor promedio hacia arriba o hacia abajo ahora se va a leer en centímetros. Dicho eso, me voy entonces a los resultados. Por favor, me dicen si se está compartiendo pantalla. Por supuesto, quisiera que me técnica 1 han debido llevar todo un semestre, ¿no es cierto? 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ahí no pretendan de que de una... Digo, entonces, estamos hablando mar. Y veamos que estadísticos, dice, ¿no? 11.749.030 edades. ¿Quién me ayuda leyendo este dato? 31.47. Excelente, pero ¿qué significa ese 31.47? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué lectura le doy a ese 31.47? Que es el promedio de todas las edades. En promedio, los bolivianos tenemos 31.47 años. En promedio, ¿no es cierto? Ese es el estadístico. De los 11.7 millones de datos, lo ha sintetizado en un solo valor. En promedio, tenemos 31.47. Otra característica importante del valor promedio es que si yo tengo un dato faltante, se dice que el valor promedio es un buen reemplazo de los datos faltantes. Entonces yo podría reemplazar con los datos faltantes con el valor promedio. Ahí hay ciertas apreciaciones para el que quiere ser exquisito con los datos, que seguramente si es que alguien tiene curiosidad, lo podemos hablar con más extensión. La mediana, ¿cómo yo interpreto este valor de 28 de la mediana? ¿Qué hace ese valor de 28? Y tal vez les sirva aquí ese valor 28 viendo gráficamente cómo se muestra esto.
Si yo agarro el valor 28, digamos, pinto aquí una rayita en 28, mitad de la muestra está acá y mitad de la muestra está acá. Eso es lo que dice el valor de 28. Eso es lo que dice el valor de 28. Está dividiendo a la mitad la distribución del total de las edades. La moda, ¿cuál había sido la moda? ¿Qué valor me dice la moda? 10. ¿Qué quiere decir ese 10? ¿Es la edad con mayor frecuencia? Es la edad que más se repite con mayor frecuencia. Veamos mi grafiquito. ¿Dónde está el pico más alto? Vean aquí, ¿no? En el 10, ¿no ve? Es el pico más alto, ¿no? Entonces, la edad que más se repite en Bolivia, no sé si se sabe ese dato, es la edad de 10 años, que es una edad fabulosa. Yo les cuento, en mi unidad educativa he escrito mucho en algo que la literatura académica educativa llama como la niñez media. La niñez media es una edad bellísima dentro de la etapa formativa, porque es el momento donde hay una distinción niño-niña, donde resulta que el educando se hace más familiar con su entorno, con sus pares, realmente hace una relación de lo fáctico versus lo irreal. Es en términos de psicología infantil, pero realmente es muy interesante y hay pocos estudios respecto de la Edad Media. Si alguien gusta que le comparta algo de lo que se ha hecho en Bolivia sobre la Edad Media, me lo dice y con mucho gusto yo les comparto también. Yo tengo un experimentito que hice de la Edad Media. Desviación estándar. ¿Cómo leemos? Ahí tengo la varianza, que ya les recomiendo, ¿no es cierto? Si tienen los dos valores, varianza y desviación estándar, y simplemente ahorita tienen la calculadora del librecambista, le sacan la raíz cuadrada a la varianza y van a tener la desviación estándar, ¿no es cierto? Pero el que hay que leer es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque edad, ¿en qué está medido? ¿En qué estamos midiendo estas edades? En años, ¿no es cierto? Y la varianza es ¿en qué está medida? Años al cuadrado. Años al cuadrado. ¿Tiene alguna interpretación años al cuadrado? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces yo veo original, desviación estándar. ¿Cómo leo ese 2161? ¿Cómo leo ese 2161? ¿Quién me ayuda a interpretar ese 2161? ¿Qué significará ese 2161? ¿Quién es el valiente que me ayuda a decir qué significa ese 2161, intuitivamente hablando? Recuerdan que les decía, si el valor promedio es 3147, yo puedo leer ese 2161 como que del valor promedio, 21 hacia abajo, 21 hacia arriba, intuitivamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, si existe una variabilidad en resultados, 21 hacia abajo, 21 hacia arriba, ¿ya? No sé si les da algo. Aquí están los rangos. El rango es 98. Valor mínimo 0, valor máximo 98, ¿no es cierto? Entonces 98 menos 0, 98. Y no hay mucho que decir. La suma de edades no interesa, no tiene lectura alguna. Pero sí, tal vez les interese el tema de asimetría kurtosis. ¿Quién es el capo de la vida que me diga la interpretación de asimetría y kurtosis? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo interpreto la asimetría y kurtosis? Voy a apoyarme aquí un grafiquito para leer asimetría y kurtosis. Gráficos, voy a poner histograma, continuar, y digo aceptar. La distribución de las edades. Ahí está. ¿Quién me ayuda con una mirada, con una definición de qué es asimetría y qué es kurtosis? ¿Nadie se anima? Si no recuerdo mal, la kurtosis tiene que ver con la curva superior, el achatamiento o la punta, la curva, algo parecido. Está bien, va por buen camino, va por buen camino. Tal vez para hacerles recuerdo, Pamela, y ampliar su explicación, se suele hablar de leptocúrtica, platicúrtica, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esas explicaciones de nuestro pregrado? Ya, se dice que una distribución normal, como la que ven aquí, ¿no es cierto? Esta campanita de Gauss,
esta campanita, ¿no es cierto? Este sombrerito, esta campanita de Gauss, debería tener una kurtosis de 3, ¿ya? Una kurtosis de 3 que tiene una distribución cuasi normal, ¿no es cierto? Cuando es mayor a 3, se dice que es más aplatanada. Y cuando se dice que es menor de 3, se dice que es más achatada. ¿Qué significa que sea más aplatanada? Más aplatanada significa que más valores se están concentrando alrededor de la media. Más achatada, más como plato, por eso platicúrtica, quiere decir que los valores se están concentrando más en las esquinas, ¿no es cierto? Más en los valores extremos, si quiere uno verlo. ¿Ya? Entonces, yo leo la kurtosis en función de una distribución normal. Si es más de 3, si es menos de 3. ¿Ya? En este caso no tiene una distribución normal, pero, digamos, ahí uno puede dar una lectura con los parámetros que le estoy refiriendo. Y el tema de la simetría, se dice que una distribución debería estar como que centrada, ¿no es cierto? Como si yo partiese aquí la distribución y para que sea una distribución normal, todas estas barritas deberían estar dentro de la distribución normal. Por supuesto que tengo aquí una esquina inferior que está muy por fuera y hay también aquí ciertos pedacitos que se están saliendo de la distribución normal, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente puedo pensar que esta distribución sea semejante a una normal. Hay ciertos valores que están, sobre todo estos que están por debajo en la parte izquierda de la mediana, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya sé qué vamos a ver. Digo, analizar no, creo que les voy a complicar mucho con esto. Voy a hacer mejor algo un poquito más intuitivo. Voy a irme a gráficos, diálogos antiguos, y voy a poner acá dispersión de puntos, ¿ya? Dispersión de puntos. Y voy a poner dispersión simple para hacer una explicación más pequeñita de algo que quiero relacionarles. Piensen que yo estoy queriendo verificar una relación entre dos variables. Una variable dependiente y una variable explicativa. Teniendo las dos variables de interés que sea educación, medida en años, e ingresos laborales. ¿Cuál depende de cuál? ¿Educación depende de ingresos o ingresos depende de educación? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la explicativa? ¿Quién me auxilia en esa relación de las cosas? ¿Ingresos está en función de la educación o educación está en función de los ingresos? O podría ser ambas. Ambas. Ingresos podría ser la variable dependiente. Ingresos sería la variable dependiente y educación sería la independiente. ¿O al revés? Yo creo que educación depende de ingresos. Ya. A ver, ¿cómo podría poner esto? No sé si puedo agarrarme ahí de un Word. Voy a hacer aquí abajito, ¿ya? Piensen que digo Y en función de X. Ahora, la pregunta es, Y, dos puntos, es ¿qué? Y X, dos puntos, es ¿qué? Sabiendo que Y es la variable dependiente y sabiendo que X es la variable independiente o explicativa. Variable explicativa. ¿Cuál explica cuál? Y estamos hablando de dos variables. Estamos hablando de variable educación y estamos hablando de la variable ingresos. Laborales, ¿ya? Laborales. ¿Cuál explica cuál? Yo creo que es a mayor educación, mayores ingresos. Fabuloso. Estoy de acuerdo con esa relación. Entonces, ¿cuál es la dependiente y cuál es la explicativa?
Tengo chat. Rolando dice, sin embargo, puede darse que educación dependa de ingresos. Podría ser, podría ser. Analicemos entonces. Isao me decía, ingresos depende de educación. Rolando dice, ingresos depende de educación. Ya. A ver, pensemos que digo entonces, a ver, solamente para probar, ¿ya? Ingresos que esté en función de educación para relacionar lo que decía Isao. ¿En qué sentido? A medida que yo aumento, quisiera probar una hipótesis, digamos, ¿no? A medida que yo aumento educación, los ingresos laborales deberían aumentar. Es una hipótesis que habría que comprobarla en el caso boliviano. ¿Qué quiero decir con eso? A medida que me educo más, gano más. ¿Eso ocurre en el caso boliviano? ¿Qué piensan ustedes? No. Si fuera esa la relación. Rolando dice no. ¿Por qué no, Rolando? ¿Qué es lo que pasa? Y yo le voy a dar un ejemplo, que es lo que yo pienso que pasa, ¿no? Pensemos que estamos agarrándonos un universo de instituciones, solamente instituciones públicas. ¿Quién es el que más gana como funcionario público? ¿Quién es el funcionario público de más alto ingreso? Gerente de YPFB. ¿Quién, perdón? Gerente de YPFB. ¿Más que el presidente de la República? Sí, más. 250.000 ¿Sí? mensual. Yo recuerdo, a ver, agarraremos un contexto, no conozco ahora, ¿no? Si ese presidente gana, creo que es por fuera, ¿no es cierto? Porque trabaja como consultor de la no sé dónde y no sé cuánto, pero yo recuerdo, no sé si eso sea derogado, cómo haya cambiado, pero hasta la gestión de hace un par de gobiernos, había una ley que no podía nadie ganar más que el presidente de la República. Nadie podía tener un sueldo superior al presidente de la República. ¿Recuerdan que existía algo como eso? ¿Alguien recuerda? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y la pregunta es, en ese contexto, ¿era el presidente de la República el hombre más educado de Bolivia, con más educación? No, No. Ya, Con ¿no es menos. cierto? Entonces, en cierta forma, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Nuestro mercado laboral tiene una asimetría de información. No responde a que la persona, el más educado, que se supone que educación, si agarramos una teoría de Gary Becker, es la persona más apta, más competente, debería ser la persona que genere mayores ingresos. Nuestro mercado laboral boliviano no responde de esa forma, ¿no es cierto? Resulta que no es el que más gana, el que más se ha educado, ¿no es cierto? Las relaciones realmente son encontradas. Incluso si uno verifica en edades, y lo vamos a hacer de inicio para ver esta relación de lo que les estoy relacionando, de lo que estamos hablando. Entonces estaba en gráficos, diálogos antiguos, dispersión de puntos, dispersión simple, voy a poner definir, voy a poner aquí, primeramente ver el tema de ingresos, a ver, voy a agarrar ingreso laboral, estoy poniendo, de ocupación principal, y piensen que de inicio solamente para ver esta relación, cómo se comporta, voy a ver el tema de las edades, ¿ya? Y digo, aceptar, para ver un gráfico de dispersión, cómo se comporta eso. Ahí está procesando, y ahí tenemos un gráfico de dispersión. ¿Cómo leo este gráfico de dispersión? Que aquí sí podría tener, tal vez podría dibujar una curva de Gauss aplanada, ¿no? Una platicúrtica. Pero también existen lo que se conoce en literatura estadística como los outliers. ¿Qué es un outlier? Es una observación aberrante, ¿no es cierto? Entonces resulta que si yo veo edad e ingresos, las personas pueden trabajar y tener casi cero ingresos, e ir subiendo, digamos, hasta una cúspide de unos 40, 45 años, y de ahí ir bajando hasta llegar a ciertas edades donde el ingreso laboral es prácticamente nulo, ¿no es cierto? Pero también hay observaciones como esta que ven aquí arriba, este puntito, donde resulta que una persona perdón, no quería editor de gráficos, luego me meto esto. Que una persona a sus 40 y tantos años gana, ¿cuánto dice que gana? Gana 200.000 y más bolivianos al mes, ¿no es cierto?
Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es en dólares 200.000 bolivianos? Unos 210.000 bolivianos debe ganar. Unos 30.000 dólares de ingreso laboral de ocupación principal en bolivianos al mes. ¿Qué les parece? En Bolivia un ingreso de 30.000 dólares al mes. Interesante, ¿no? Ya, ahora veamos nuestra relación gráficos de cuadros de diálogo antiguo. Dispersión de puntos. Y aquí vamos a ir en la lógica ya, de decir variable dependiente ingreso, variable independiente, como hace un ratito decíamos. Voy a ponerla a años de educación, ¿ya? Años de estudio, aquí está. Años de estudio, no sé si es esta la variable. Previos, no. Años de estudio, esta nomás tiene que ser. Años de estudio, ¿ya? Y veamos qué ocurre acá. Ya. El que estudia más es el que gana más. ¿Qué pueden responder a esa aseveración en el caso boliviano usando estos datos basado en este gráfico? A ver, ¿dónde situamos aquí a un bachiller? Debería estar por acá, ¿no? Un bachiller. 12 años de estudio. ¿Con cuántos años ponemos a una persona que tiene una licenciatura? 23, más o menos. No su edad. Años de estudio, Es decir, 12 años de estudio es porque 6 de primaria, 6 de secundaria, 12 años, ¿cierto? Entonces a los 12... 17, correcto. Este debería ser el 17. Una maestría, unos 2 añitos más, digamos, 19. Este es el maestría, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen maestría en comparación con los que tienen una licenciatura, ganan más. Pensemos unos cuantos añitos más. Vean cómo esto baja, qué curioso, ¿no? Y vean, el que tiene más educación baja más todavía, ¿no es cierto? ¿Vale la pena hacer un doctorado, entonces? ¿Vale la pena estudiar los 12 más 5, 17? Más, digamos, una maestría, 19. Más, digamos, un doctorado, unos 3 más, digamos, 22 años, digamos, 22 años por acá, digamos. Miren estos puntitos de los doctorados, donde si agarro, digamos, estos puntitos en nivel con alguien que tiene un bachillerato o menos que un bachillerato, por ahí nomás, ¿no? Qué triste, ¿no? Miren aquí uno que tiene 5 años de educación. ¿Cuántos años de educación tenía el anterior, Evo Morales? ¿Cuántos años de educación tenía? Que se supone que era el funcionario con más alto ingreso laboral en función pública. Por lo menos bachillerato, ¿no? Menos de 12, creo. 12. ¿Alguien tiene el dato? Si saben Hasta si segundo, Evo... segundo de secundaria, creo que Correcto. Sí. 8 Yo tenía el dato años. yo tenía el dato de que no es segundo de secundaria, es en el nivel que él estaba, era segundo intermedio. El segundo intermedio, que habría llegado él a segundo intermedio. Entonces, estamos hablando de 5 más en el rango que se manejaba, ¿no? Iba de primero a quinto de primaria, más 2 años más de intermedio. Entonces, estamos hablando de 7 años de educación. 7 años de educación y el funcionario público mejor pagado, ¿no es cierto? Entonces, contradictorio, ¿no? Ahora, hasta acá. Dudas, comentarios, consultas, sugerencias, inquietudes, manifestaciones. Quiero irme con nuestro ejercicio potente. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo ok? Sí. Fabuloso. Vámonos con nuestro super ejercicio, ¿ya? Voy a compartirles después este Word, pero es un Word muy simple, ¿ya?
Es un Word, no sé si todos alcanzan a ver. ¿Se está viendo Sí, el Word? se ve. Voy a ampliar un poquito la letra, ¿ya? Para que se puedan leer lo que estoy haciendo. Lo mismo que voy a llenar, este mismo se los voy a compartir. Le he llamado a este Word esqueleto, lo he escrito hace un ratito y puede ser que algunas cosas se me esté yendo, ¿ya? Piensen que estamos haciendo un bosquejo, un esqueleto de su tesis de maestría, ¿ya? Ya. Que pensemos que yo voy a analizar la relación entre rendimiento académico y uso de las redes sociales en estudiantes del pregrado, de la carrera de cualquier carrera, ¿ya? Psicología, voy a decir cualquier carrera, ¿ya? Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés en 2022, ¿ya? Me estoy inventando un título por ahora, ¿ya? No voy a hacer más extenso esto porque es algo que ustedes han hecho. Si yo relaciono una introducción, básicamente es una contextualización, aquí debería ser una contextualización del objeto de estudio, es decir, debo relacionar qué pretendo estudiar, cuáles sus alcances, si es que existe una relación histórica de este objeto de estudio, si es que existe algunos estudios en Latinoamérica que refieran sobre una investigación de estas características, si resulta que prospectivamente yo podría enlazar con alguna mirada de lo que se está dando en la actualidad o lo que ocurre posterior a lo que se vive en el estado de situación actual, ¿no es cierto? Entonces, otra vez ya me parece el anuncio de que se nos está acabando el tiempo. Ya, así yo puedo desarrollar un primer título de antecedentes, un planteamiento del problema. Recuerdo que en actividad, no me acuerdo si era 1 o 2, yo les hablaba del tipo ideal, ¿no es cierto? Les decía que era una herramienta heurística que me permite bosquejar en un ejercicio mental el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, piensen que mi temática es la que le estoy relacionando, de que yo voy a ver el rendimiento académico y el uso de las redes sociales y cómo debería ser una situación ideal. Y yo contrasto cómo es una situación real, digamos, redacto, ¿no? Cómo en la actualidad se da, ¿no? Es decir, que uno puede guiarse con estudios de fuente secundaria, ¿no es cierto? De decir, por ejemplo, cómo es el rendimiento académico. ¿Qué se escribe más? Rendimiento académico de los estudiantes universitarios en Bolivia. Debe haber estudios varios al respecto, entonces ahí tendría que hacer realmente una revisión bibliográfica extensa y relacionar con fuente lo que quiero referir. Seguramente habrán estudios también que vinculen el tema del uso de las redes sociales. ¿Alguien sabe en promedio para una persona entre unos 18 y 25 años de edad, cuántas horas al día consume de redes sociales en Bolivia? ¿Tiene alguna referencia? ¿Ha escuchado algo al respecto? ¿Una presunción, al menos? Que eso es de dominio público, ¿no es cierto? Pueden entrar a Google y les va a salir. Rolando me dice 18 horas. No, mucho. De las 24 a 18. ¿Y qué rato duerme? Mucho es esa cifra. Muy grande es esa cifra. Diarias. Si me está hablando tal vez semanal, puede ser que sea algo más vinculado. Yo tengo una relación de un estudio que hice hace no mucho, de que una persona entre los 16 y los 18 años consume entre 4 y 8 horas día
día, en promedio, ¿no es cierto? En promedio, entre 4 y 8 horas en promedio. Igual ahí podemos calcular la desviación de 8 cuantos para arriba, cuantos para abajo, ¿no es cierto? Ángel me dice unas 10 horas. Bien complicado, ¿no? Tener tanto consumo de redes sociales. Ya, y planteo una pregunta de investigación como ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? Luego de la problematización, yo digo, por ejemplo, en este caso quiero analizar el tema de cómo afecta, o podría decir, en cuanto afecta el uso de las redes sociales al rendimiento académico de los estudiantes y todo lo demás, ¿no? Del primer semestre, de la carrera de psicología de la Universidad de San Andrés y todo lo demás, ¿ya? Y puedo plantearme ciertos objetivos vinculados, ¿no es cierto? Un objetivo principal, que podrá ser, digamos, no sé, como siempre se hace, ¿no? El tema de usar un verbo en infinitivo que diga cuantificar la relación entre rendimiento académico y uso de redes sociales. No sé, ¿qué más podría relacionar? Proponer un programa de intervención educativa que promueva uso de las redes sociales con fin académico. Ya. Y cualquier otra cosa, como ustedes lo vayan viendo, vayan dimensionando sus investigaciones. Y luego puedo verificar objetivos específicos, ya eso voy a dejarlo un poco más a criterio de ustedes, igual que una justificación. ¿Ya? Donde el marco teórico no lo hemos hecho conmigo, yo presumo que lo van a hacer seguramente con en la secuela de cursos que van a tener metodología 1, 2, 3, 4, 5, van a tener para ver todo esto. De todas formas, a ver, no sé si les han anticipado ese punto, ¿no? Yo voy a ser su docente del siguiente módulo de métodos cualitativos. Yo pretendo ver con ustedes paquetes para ver datos textuales. Así como hemos visto el SPSS, vamos a ver el ATAS-T, vamos a ver más UDA, pero quiero también ver con ustedes programas de referenciación bibliográfica. Cómo analizar, hacer esto de los sentidos máximos, sentidos mínimos, hacer una construcción del marco teórico, el marco conceptual y todo ello, ¿cierto? Y también quisiera relacionar este tema paradigmático de enfoque, tipo, alcance, diseño, población, muestra, técnica, instrumento, si es el deseo de ustedes, ¿no es cierto? Pero ya teniendo un esquema de una investigación, la temática que pretendo, la pregunta de investigación, yo podría ir relacionando alguna cuantitativización en función de lo que estoy, a ver, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Voy a utilizar esto que ya había hecho, este esquema que ya había hecho. Perdón, ¿alguien me quiere decir algo? Creo que por ahí escucho algo, si es que gusta consultarme, me dicen, por favor. Entonces digo, las variables son rendimiento académico y uso de redes sociales. ¿Ya? ¿Cuál será dependiente? ¿Cuál será explicativa? Yo estoy pensando que, digamos, el rendimiento académico debe ser la dependiente y el uso de las redes sociales podría ser la explicativa, ¿no es cierto? Y podría plantear una hipótesis de decir mayor uso de redes sociales, por supuesto con fines de distractivos, de divertimento, lo que quiera ver, fines de ocio, pondré. Menor rendimiento académico. Ya, estoy planteando una hipótesis cualquiera, ¿ya? Que cuantitativamente yo debería respaldar, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Voy a irme al SPSS, ¿ya? Y voy a decir un archivo, voy a abrir algo, voy a hacer algo de nuevo, datos, y voy a generarme las variables de interés.
Las variables de interés por ahora, piensen que es lo que decíamos, ¿no? Rendimiento, voy a llamarle así ya, rendimiento académico. Y voy a ponerle aquí la etiqueta de decir rendimiento académico. Y voy a generar una segunda variable que sea uso de redes sociales. Redes le voy a llamar, ¿ya? Uso de redes sociales. Ya. Una ayuda con ustedes hasta que se me corte esta grabación. ¿Cómo mediría el rendimiento académico? Ya lo hemos hablado antes. ¿Cómo podría medir el rendimiento académico? La nota. La nota, excelente, facilito, ¿no es cierto? Entonces, pensemos que voy a agarrar 10 observaciones. Pensemos que estamos hablando de una nota que va de 0 a 100. Entonces, la persona puede calificar con 35, 26, me estoy inventando, ¿ya? 42, 51, 54, 65, 76, 73, 89 y 91. Ya, me estoy inventando. Ya. Auxílenme con la segunda variable. ¿Cómo calculo el uso de las redes sociales? ¿Cómo podría? El número de horas. De horas. Calculo el número de horas. Recuerdan este formulario de Google, ¿no es cierto? Las preguntas. ¿Qué preguntas diría? Usted, ¿cuántas horas al día utiliza Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y a las que correspondan, ¿no es cierto? Y de hecho,